Estamos ahora con el licenciado Valdemar Ostak. Vamos a analizar un poquito los 100 días que han pasado. Por supuesto que el tiempo no es muy abundante, pero las gestiones se encargaron de marcar su impronta. Nadie puede decir que está dudando acerca de lo que intenta comunicar cada una de las gestiones en los niveles local, provincial y nacional. Todos han querido dejar sentado cómo estaba la situación de su respectivo lugar de mando y qué viene, aunque hay algunos más imprevisibles que otros. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, 100 días que tuvieron mucho. ¿Qué está diciendo esto de los tiempos de la comunicación política para que cada uno en sus distintos lugares de responsabilidad hayan querido dejar una impronta relativamente fuerte en estos primeros días de mandato? Sí, 100 días con muchísima intensidad, diría yo. Sobre todo si uno lo ve más que nada en lo que es la situación en el gobierno nacional, ¿no? 100 días sumamente intensos. Respecto a por ahí lo que vos me preguntás, una cosa que por allí es una pregunta que anda flotando en algunos análisis, es estos 100 días, que son los 100 días donde uno tiene la mayor popularidad, donde todavía no empezó a caer del todo la imagen, donde por allí todavía se sigue sintiendo fuertemente el respaldo, si son los 100 días para hacer esas medidas incómodas, ¿no? Los grandes timonazos, por allí decirlo. Desde Nación parecería ser que sí, ¿no? Que bueno, que justamente si uno ve lo que fue impulsar el famoso DNU, impulsar lo que fue bueno la ley de bases, creo que fue un claro intento del gobierno por hacer esas reformas estructurales que había de alguna manera anunciado durante la campaña, pero hecho como casi con la práctica como de tirar una bomba, ¿no? Uno lo ve y eso sí no deja de asombrar, que hasta por momentos parece un poco burdo, digamos, una ley tan grande, una ley tan amplia, una ley que claramente llevar un proceso de debate ordenado lo hace dificilísimo, y después una comunicación política muy conflictiva, donde es muy difícil pararse, obviamente descolocando a todo el mundo y casi como un ataque hacia la posible oposición, ¿no es cierto? Me asombra mucho de la comunicación lo poco que se filtra. Da la impresión que todo se decide en un núcleo pequeño y por ende hay poca filtración, entonces hay una opinión pública que está siempre sorprendiéndose por lo que pasa. Sí, claramente, o sea, asombra mucho. El otro día leí un análisis que decía que parecía que en el oficio de comunicar oficialmente se habían trasladado las prácticas propias de algunas redes sociales, que bueno, específicamente de la red de que se llamó hasta hace poco Twitter, que ahora es X. X, exactamente. Que por allí, bueno, es una red sin filtro donde todo el mundo puede decir cualquier cosa y incluso puede tener una descarga de agresividad muy fuerte, ¿no es cierto? Y a eso no estábamos acostumbrados. Creo que eso llama mucho la atención, descoloca mucho y crea una sensación, bueno, que creo que es lo que flota y lo que vemos de una conflictividad permanente, ¿no? Donde donde es un dato nuevo si uno ve o uno repasa los años bueno, de nuestra democracia, desde la recuperación de la democracia hasta acá. Yo creo que no hemos tenido un periodo en el cual haya una comunicación oficial tan agresiva. ¿Y ha habido antecedentes que tengan que ver con un presidente que ajuste y que no caiga? En el caso argentino no, o sea, sabemos al menos los Que no caigan las claro, encuestas, quiero que no decir, cae, aclaro. claro. También tenemos que decir a ver qué queremos decir con que no caiga, digamos. Sobre todo un ajuste tan fuerte, porque si uno recuerda lo más inmediato que tuvimos, que fue el periodo de Macri, también tuvo sus ajustes. En el periodo incluso anterior, inmediato de Fernández, también hubo devaluaciones o microdevaluaciones. Recordemos que eso tenía toda una denominación a veces. Congelamiento de jubilaciones Tal por un cual, año. tal cual, que sin embargo los hacían obviamente lo han hecho descender en las encuestas, en la imagen positiva y demás.
Tal vez lo más parecido que tenemos como efecto shock fue la última parte del gobierno de la Rúa, que también hizo un giro muy fuerte hacia políticas sumamente ortodoxas y de ajustes muy grandes, ¿no? Recordamos, por ejemplo, bueno, los recortes de la actual ministra Bullrich, que en ese momento estaba como ministra de Trabajo, ¿no? Que aplicó unos recortes inmensos en ese momento, o los recortes de López Murphy a las universidades, ¿no? Eh, Claramente asombra mucho, asombra y nos vuelvo a lo que decía al inicio, tal vez son políticas que no son amigables y las hacemos al inicio de la gestión, ¿no? Si uno evalúa qué es lo que pasó con la imagen de Milei, uno ve que es una imagen que, si bien todavía tiene gran parte de apoyo, es una imagen que casi todas las consultoras coinciden en que ha ido ganando imagen negativa, que tiene que ver, la mayoría creo de los análisis coinciden en ese voto neutral que en su momento se volcó hacia la Libertad Avanza, que en este momento se va retirando, ¿no? Sobre todo cuando ve las políticas de ajustes, de recortes en sectores sumamente sensibles como los jubilados, ¿no? Que ahora se va a discutir justamente. Están Que viendo ahora se va a quién discutir, gana claro. la batalla, digamos, ante la opinión pública. Si el gobierno, a través de un decreto actualizando Ujú, la fórmula, o si la oposición llevando al recinto una nueva fórmula. sí. ¿Y a nivel provincial? Y a nivel provincial creo que también hay ciertamente algunos, a nivel provincial yo parto de entender que lo clave y lo que sensibiliza y lo que de alguna manera acapara toda la atención, digamos, de este periodo es la situación de Rosario, claramente, ¿no? Creo que llegó a la tapa de absolutamente todos los medios nacionales y tuvo que ver con al menos una semana que pasamos que fue tremenda, fue terrible, ¿no? Creo que eso es lo que más acapara. Más allá de eso, creo que hay algunas prácticas que son propias de lo que podríamos llegar a llamar un clima de época, donde hay algunas también expresiones desde la comunicación y desde la intervención que tiene el gobierno que también llaman un poco la atención porque son bastante bruscas. Por ejemplo, Por ejemplo, lo que es la situación con los docentes, el problema que se está generando y el tipo de discusión que por allí se genera, donde por allí el gobierno interfiere señalando cuestiones como esta cuestión del aumento y de cómo se presenta el aumento y de alguna manera poniendo a los gremios o al reclamo docente como un reclamo que pide más de la cuenta, hasta a veces da la sensación o con algunos procedimientos que se dieron en el gobierno provincial. Pensemos, por ejemplo, los procedimientos de cesantía de las últimas designaciones que se dieron en el gobierno anterior, que bueno, pueden ser revisadas administrativamente, se pueden ver, pero también fueron acompañadas de una comunicación que si uno la mira en detalle no es una comunicación que diga, bueno, estuvimos revisando administrativamente, no, hace referencia directamente a que se trata de una designación de amigos de la gestión anterior, digamos. ujú. Como que hay un clima de época dentro de nuestra democracia que es una comunicación picante, complicada, conflictiva. Me inclino a pensar que muchos analistas, muchos politólogos, muchos integrantes del Círculo Rojo apostaron a que esto no se dé durante mucho tiempo, pero que todos han perdido en el intento de evitar la polarización, y la polarización ha ido a extremos mayores. Sí, y aparte creo que va unida también a otra cosa que en los periodos anteriores de nuestra democracia reciente por allí no se veían tanto y es grandes sectores de la sociedad que están politizados. O sea, convengamos cuando uno mira, por ejemplo, volviendo a lo nacional, ¿no? Uno mira lo que es el núcleo, lo que se llama el núcleo duro de Milei, es un sector que llama la atención que esté politizado porque es un sector de votantes muy jóvenes. Pero es que la situación de Argentina de las Sí, sí, últimas o sea, décadas invita a que o sí, claro, uno puede te buscar las inclines causas, o, claro, digamos, a ser parte, claro. o te excluyas y te dejen al margen de una discusión que te compete, Sí, sí, evidentemente. seguramente, o sea, si uno mira lo que justamente en otros comentarios ya en este mismo programa decíamos,
vemos que mucha gente elige la libertad avanza o apuesta por esa fuerza política, en tanto la primera explicación que da es todo lo otro me decepcionó. Exacto. Ahora, es una politización que no deja de llamar la atención. Y sí creo que es una politización que no se da desde el punto de vista del diálogo, desde una oposición, por así decirlo, constructiva, vamos a decirle, sino muy confrontativa, muy conflictiva, muy que volvamos de nuevo a decirlo, o sea, se entiende, porque estamos hablando de gente que por allí pasó procesos de exclusión muy grandes o procesos de situaciones muy incómodas, se entiende. Ahora, va por la confrontación y de alguna manera aprueba las situaciones de confrontación que el propio representante elegido tiene. Sabemos que tenemos un presidente que confronta con todo el mundo. Estos 100 días se peleó con muchísima gente. Hasta con la vicepresidenta. Hasta con la vicepresidenta, un conflicto que no es nuevo. Ya hemos tenido esta situación de presidente y vice con chispazos. Hemos tenido la renuncia de un vicepresidente en el periodo de la Alianza, la renuncia de Chacho Álvarez, pero acá en tiempo récord, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel local? ¿Cómo vio al intendente? A nivel local yo creo que hay evidentemente una renovación de la estructura municipal que en ese sentido creo que es llamativa, creo que está bueno verla, está bueno darle el tiempo para ver cómo funciona. En ese sentido yo veo que obviamente la gestión local la veo mucho más pacífica si miro en comparación Pero con en relación lo al demás. discurso ante los concejales, también fue bastante Sí, sí, también confrontativo. hubo una línea de separación con la gestión anterior y de justamente señalar cuestiones heredadas, por decirlo así. Esa línea fue muy fuerte en el discurso y se Ujú. vio. Más allá de eso, creo que, bueno, particularmente no veo un grado de beligerancia tan grande, digamos. Eso Eh, creo que es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? No estamos hablando de, este, sobre todo porque si uno ve, vuelvo a repetirlo, si uno ve desde el punto de vista nacional llama mucho la atención, digamos. y no tiene mucho que ver en qué posición está la oposición en cada uno de los distritos para saber cuál es la resistencia que oponen los ejecutivos a esas... Sí, yo creo que si uno mira, que eso sí uno puede hacer digamos, una lectura más lineal si uno quiere. Tanto en la nación como en la provincia, como a nivel local, cuesta ver la oposición. Cuesta mucho identificar quién es la oposición. Eh, Voy a poner un ejemplo a nivel local, digamos. Ujú. Si uno ve la situación de la tasa municipal, ¿no? La tasa municipal tuvo un aumento, tuvo una actualización, pero aparte va acompañado de la aprobación de una actualización mensual. Y sinceramente, tal vez lo desconozco, ¿no? Yo la única manifestación pública que vi fue de el grupo de vecinales. Ujú. Y del abogado tributarista Guillermo Ruiz, quien Sí, hizo sí, la misma crítica para la provincia por claro. lo cómo se aprobó. Pero no vi, por ejemplo, una oposición política. Por ejemplo, no vi un representante de un partido político diciendo algo. ¿Y qué estaría diciendo de aquellos que fueron aliados en alguna medida o cercanos a el frente ganador, marcando o mejor dicho, más alineados con el cambio que con la oposición? Ujú, A nivel local, Camis y Martínez compitieron con Miller, ujú, pero no eran el oficialismo ujú. de ese momento. Y hoy da la impresión que son quienes marcan más cuestiones de la nueva gestión que los propios Sí, justicialistas. claro, si uno se pone a mirarlo en detalle, uno encuentra, vuelvo a lo mismo de esto, cuesta identificar a la oposición, porque en el manualcito, digamos, si uno quisiera ver qué es lo que uno hubiese esperado, que la oposición la encarne parte de lo que fue el oficialismo hasta diciembre. Sin embargo, da la imagen de que está completamente diluido. No hubo expresión aún en cuestiones
tan sensibles y tan llamativas como este ejemplo que estamos dando de la actualización de la tasa municipal. Si no me equivoco, no sé bien cuál es la distribución de los votos dentro del Consejo, pero creo que incluso la concejal Martínez votó en contra, ¿no? Así es. Con lo cual uno lo ve y sí, llama la atención, ¿no? Y Camisi la semana pasada marcando que entre las cuestiones que destacó el intendente debió estar cómo va a cumplir sus promesas de campaña en transporte o viviendas, por ejemplo. Dos grandes promesas y de difícil cumplimiento. Vamos a lo que tiene que ver con la oposición a nivel nacional. ¿Es lustó hoy la oposición al gobierno nacional? Parecería que sí. Ahora, de nuevo, un parecería, digamos, porque al mismo tiempo yo me pregunto, bueno, hay toda una hipótesis de análisis que dice la oposición a el gobierno de Milei se va a formar desde las provincias. Porque uno de los grandes conflictos que tiene es con el federalismo, digamos, y en lo tributario, no en una materia mínima, sino Pero los gobernadores quieren cambiar algo porque no tratan la ley de coparticipación desde 1994. Sin embargo, no sabemos acá qué es lo que van a hacer. Es la gran incógnita, digamos, porque convengamos que también cayeron en la lista larga de con los cuales el gobierno nacional entró en conflicto. Hemos vivido, digamos, ahora estamos viviendo el conflicto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes fue con otros gobernadores. Con Ignacio Torres. Con Ignacio Torres, antes había sido con Yarlora en Córdoba, primero de todos había sido con La Rioja, o sea, hay toda una lista de permanentes conflictos. A lo mejor desde ahí, te vuelvo a repetir, muchos analistas dicen la oposición va a venir desde allí. Sin embargo, también uno ve, si estudia lo que fue la relación con el Congreso, con el Legislativo durante estos 100 días, la figura que aparece como opositor es Lustó como representante del radicalismo. ¿Y en Santa Fe? ¿Quién se elige como figura opositora? Y hasta ahora nadie. Lewandowski tampoco, que fue el contrincante, no lo ve. Yo no vi directamente, al menos declaraciones que hayan tenido trascendencia, ni tampoco en el bloque de diputados. Está bien, es un bloque minoritario, pero no he visto, al menos, vamos a pensarlo en el conflicto más grande, en el conflicto, en el problema más grande, la cuestión de seguridad. Tuvo una intervención la semana pasada diciendo algo sobre el chiquito que fue a matar, ¿no? Que tuvo mucha repercusión, se hizo viral en las redes. Sí, pero menor y que creo que nos olvidamos más que rápido. Creo que no duró ni medio día. Por eso, creo que la oposición claramente se encuentra muy diluida. Es como que hace algunos chispazos o asoma un poquito en algunos casos, pero no mucho más. Entonces, es pensable, es esperable que un gobierno que está ajustando, pero que no tiene adversarios a la vista que puedan capitalizar esa caída, no encuentre demasiada resistencia más allá de lo que impongan los números que sí están dados en el Congreso y en las legislaturas. Ahí sí, yo con eso coincido. Es más, creo que sobre todo por allí algunas hipótesis que por ahí aparecen y dicen lo de Milei va a ser corto, y no sé si va a ser corto. Yo no veo más allá de que se va a encontrar con estas cuestiones, ¿no? Y más si confronta al nivel de que está confrontando, pero convengamos que no podemos decir que es un gobierno débil en este momento. Eso creo que no hay elementos para poder sostenerlo. ¿El Pacto de Mayo qué es? Y vamos a ver lo que es. Si yo lo tendría que analizar de una manera, haciendo un poco de abstracción de todo esto que estamos señalando, esta conflictividad en estos 100 días, yo diría, es una invitación al diálogo para empezar a construir. Ahora, puede ser que me equivoque tremendamente, porque eso sería en otros contextos, ¿no? Una convocatoria a los gobernadores para
de una buena vez por todas trabajar algunos temas que son claves, por ejemplo coparticipación y por ejemplo atender otro tipo de cuestiones, La atender qué va a designación pasar, para la la Corte. designación para la Corte, qué es lo que va a pasar con las obras públicas en el país. Tenemos paradas muchísimas obras públicas. Ahora, yo no sé si realmente dentro de un gobierno que tiene como práctica confrontar, realmente pasa por ahí, por conseguir un acuerdo. O el otro día leía un análisis de Santiago Bulat, que es el economista hijo De de Tomás. Tomás Bulat, exactamente. Y él había escrito un artículo que decía látigo y chequera para poder de alguna manera sintetizar lo que venía pasando en estos días. Yo no sé si con esa actitud, que es la que vimos hasta ahora, podemos entender esto como un pacto abierto al diálogo y a lograr consensos mínimos para funcionar. Eh, Desconcierta totalmente, va a haber que esperar al día que llegue, digamos. Así es. Bueno, hay mucho para ir pensando todavía. Muchas gracias, muy No, por amable. favor.